Himno número 56. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, ya sé mi triunfo al realizar. No habrá ni duda ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Vamos a entrar en lo que es la clase de esta mañana, hermanos. Esperamos que podamos salir edificados y que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria y que la pongamos en práctica principalmente, ¿verdad? Y también que la podamos dar a conocer a otras personas que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas atrás di un tema concerniente a la familia, cómo ser padres o cómo formar padres de éxito. Y en esta o familias de éxito. Y en esta mañana, hermanos, quiero dar algo similar, pero algo distinto, que se titula 10 consejos útiles para ser buen padre. Esto es relacionado a los papás, ¿sí? Es relacionado a los padres. Y una pregunta que quisiera hacer aquí es: ¿qué es un buen padre? ¿Qué es un buen padre? Es aquel que es el ejemplo para los hijos. ¿Un ejemplo para los hijos? Es obediente al Señor. ¿Es obediente al Señor, Gilbert? Uno que guíe a sus hijos en el camino de Dios. ¿Uno que guía a sus hijos en el camino de Dios, Mario? Un padre que cuando se necesita la disciplina, la aplica. Cuando se requiere aquella disciplina, ¿verdad? Porque si los dejamos a los hijos hacer lo que quieran, imagínense cómo andarían. ¿Sí?
Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios primeramente, Proverbios capítulo 22, versículo 6, de la siguiente manera. El libro de los Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Un pasaje que casi la mayoría de nosotros, o todos nosotros ya lo sabemos de memoria. ¿Verdad? Que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense lo que está diciendo aquí Salomón. Le está diciendo, instruye. ¿Qué es instruir? Educar, enseñar. Dice, enseñen a sus hijos. ¿En dónde? ¿En qué cosa? En el camino. ¿Pero a cuál camino? Pueden ver muchos caminos. Pero ¿a cuál camino nos está refiriendo aquí Salomón claramente? Dice que en el camino de Dios. Dice, y aún cuando él fuere viejo, va a crecer aquel niño, aquel muchacho va a crecer y va a envejecer. Pero déjeme decirle que está diciendo aquí, aún cuando él fuera viejo, dice, no se va a apartar de él. Si nosotros queremos ser buenos padres, hermanos, entonces hagamos el ejemplo, sigamos el ejemplo que Salomón nos está diciendo aquí. Instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios desde niños, desde pequeños. Porque después, cuando queramos instruirlos, ya cuando sean grandes, déjeme decirle que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en la juventud, en la adolescencia, en veces se ponen un poco rebeldes y no quieren obedecer lo que papá o mamá están diciendo. Y por eso es importante, si usted tiene un hijo, un niño chiquito, pequeño, inicie desde ahora a instruirlo en el camino de Dios. En el camino de Dios. Muchos sermones sobre el Día del Padre tal vez puede haber. Pero lo que realmente queremos hacer en este día, hermanos, lo que es un buen padre, que pueda instruir a su hijo en el camino de Dios. No es suficiente conocer las características de un buen padre. Tenemos que ver lo que tenemos que hacer para ser un buen padre. Y la otra pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer para ser buenos padres? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para ser buenos padres? Y no todos a la vez, hermanos. Es una clase, pueden participar todos. ¿Qué es o qué implica ser un buen padre? Instruir al hijo el camino de Dios. ¿Qué más, hermanos? Obediencia. Yo creo que primero aprender por medio de la Biblia qué son las obligaciones de nosotros como padres. Escudriñar la palabra de Dios, para ver cuáles son las obligaciones. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Proveer. Hermano Oscar. Yo creo que algo que ha fallado mucho en la sociedad, no estoy hablando en nuestro entorno solamente, sino mundialmente, es que no hay una preparación. Mira, cuando vuelvas para que te den un certificado en cualquier colegio, cualquier escuela, un seminario, hay ciertas normas por las cuales se debe de tomar para entregarse ese certificado. Tienes que aprender ciertas cosas, ¿verdad? Y pasar, se hacen pruebas y todo eso. Cuando dos personas desean unir sus vidas y tener una familia, no tienen ninguna preparación, se les da un certificado de matrimonio, simplemente se juntan y tienen un niño, no tienen ni conocimiento absoluto de cómo guiar su propia vida, mucho menos guiar la de alguien más. Creo que aquí la responsabilidad de todos, y empezando desde vida temprana y una preparación antes de ser padre, es prepararse, qué es lo que implica ser padre, para poder llevar a cabo la obligación que se va a llevar, en la cual se va a hacer cargo. Así es, hermano. ¿Alguien más? ¿Ok? No. Hermano. Yo creo que todos tenemos cierto conocimiento en cómo educar a los hijos,
Esto lo digo porque cuando nosotros estábamos niños, más de uno se ha de recordar los regaños de los papás. Y no regaños, sino ahora lo puede ver uno como enseñanzas, ya que ellos te decían, no hagas esto porque está mal. Y es una educación que se nos va quedando ya como adultos, que nosotros se la vamos a ir pasando a nuestros hijos también. O sea, tenemos ese conocimiento de cómo educar también a nuestros hijos. Así es, hermano. Eso que dice él es muy cierto, pero ¿qué pasa cuando la persona viene de una familia en la cual no le dio la educación, no le dio los principios, en los cuales no hay principios? Es muy común en nuestra sociedad hoy en día. Pero es bien importante que cada uno de nosotros, como individuo, tomemos la responsabilidad y nos preparemos. Porque realmente hay que entender esto, nuestros padres nos dieron lo que tenían, ¿entiendes? Incluso muchos de nuestros padres no fueron a la escuela, aprendieron a leer, porque él les enseñó y nos enseñan a nosotros cómo hacer, ¿verdad? Pero no se quedó allí, nos mandaron a una escuela y nosotros decidimos ir superándonos, estudiando y prepararnos más. ¿Por qué? Porque miramos que nos convenía y también miramos que nuestros padres nos dieron todo lo que tenían y con la mejor amor, la mejor intención del mundo, pero realmente su estatus era limitado. Así es. Y casi también todos en cada familia que forman ya traen como educó el papá, si le gusta, y que aunque fue, como dicen, muy exigente, quiere hacer así con los hijos. Y digo, pues está bien porque no traen instructivo los hijos como uno tiene que hacer, pero yo creo que viene de familia, que cómo va educándolos. Enseñarle lo que es bueno, principalmente desde el principio, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí, no? Así es, hermana. Miren, primeramente, hermanos, el primer consejo que vamos a ver es: ame a su esposa. Es el primer consejo que vamos a ver. Ame a su esposa. Y sus hijos ven cómo el esposo trata a la esposa, ¿verdad? Y ellos están mirando todo lo que el padre está haciendo. ¿Sabes qué? Si el padre maltrata a la esposa, ellos en su interior van a crecer con ese mismo parecer del padre. ¿Sabes qué? Mi papá maltrataba a mi madre cuando yo era chico. Bueno, yo quiero seguir los pasos de él. Quiero maltratar a mi esposa. Quiero maltratar a mis hijos. Pero si el padre de familia mira cómo ama a su esposa, cómo la respeta a su esposa, cómo le trata de dar lo mejor para el bienestar del hogar, déjeme decirle que aquel niño va a crecer con esas actitudes. ¿Por qué? Porque ellos están viendo claramente lo que está pasando alrededor de la casa. Hermana. Los estudiosos dicen que el 90% de todo lo que hacemos lo hacemos por imitación. El 90%. Así es. Entonces, ¿qué es lo que van a aprender los niños de chiquitos? Por vista. ¿Sí? En la mejor escuela, se dice por ahí, inicia ¿en dónde? En el hogar. ¿O no es así, hermanos? Sí, se inicia en el hogar. Y de acuerdo a cómo está la relación en el hogar, los niños van creciendo de esa forma. ¿Sabes qué? Si tu esposa te hace de lo mejor, te trata de lo mejor, una de las cosas que como padre que debes de hacer es: haz lo mismo con ella, para que así los niños puedan verte cómo es tu trato hacia ella, y ellos van agarrando ese mismo trato cuando sean grandes y lleguen a casarse un día. Pero déjeme decirle que si hay puro pleito, si hay puras maldiciones en el hogar, como un trato del padre hacia la madre, los muchachos, los niños, los hijos, es lo que van a aprender en su hogar. Y es lo que van a aprender cuando ellos crezcan y se casen también. Por eso, dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Efesios,